salud y algo más. Muchísimas gracias por continuar en sintonía ya en nuestro último segmento y nos acompaña María Elena González, coach. Vamos a hablar de los adolescentes en crisis en medio de esta cuarentena. María Elena, gracias por acompañarnos, bienvenida, feliz mañana. Y vamos a hablar de este tema porque conversábamos anteriormente de qué está pasando con los adolescentes. Se presentan muchos casos en el que, ya salieron de su confort, donde ellos estaban o llevaban un ritmo de vida totalmente distinto al que están viviendo, o la realidad en la que están pisando ahorita, que es, nos toca cumplir una cuarentena, encerrados en casa, con la familia, y ellos están como aislados de su confort a lo que ellos estaban acostumbrados a su día a día. Pero ¿qué está pasando con estos adolescentes? ¿Cuáles realmente son esas causas que están afectando a estos jóvenes que están en pleno crecimiento? Marilena, adelante. Hola Claudia, encantada de venir a tu programa, gracias por la invitación, siempre es un honor estar aquí con ustedes en Salud y Algo Más, sobre todo para hablar de este tema tan interesante como es adolescentes en crisis. En la actualidad un adolescente en crisis es ese muchacho que dentro de su núcleo familiar está mostrando manifestaciones no solamente de agresividad, sino de pasividad, de depresión, de rabia. Son muchos sentimientos los que podemos ver en ellos, y aunque en algunos momentos nos podrían parecer que son normales, pues la verdad que son signos de alerta bastante importantes. La causa principal es el tema de la desconexión de la parte social. El no poder sociabilizar de manera común, como siempre se venía haciendo por el tema de la pandemia, pues ha hecho que algunos de estos adolescentes hayan encontrado dentro de sus aparatos electrónicos, dentro de su misma habitación, micromundos. Esos micromundos pues han sido los que los han separado incluso de toda relación familiar, y es por esto que cada vez que alguien de la familia quiere intervenir o quiere meterse en ese micromundo, pues se crea todo un conflicto. Entonces son momentos bastante complejos, porque obviamente si antes de la pandemia ocurría esto, obviamente con el tema de la pandemia se afianzó muchísimo más la necesidad de estar solo, la necesidad de no querer compartir con nadie, y son signos bien interesantes que como familia tienen que hacernos reflexionar sobre cómo estamos manejando la vida de nuestros adolescentes. Y sobre todo ahorita que tenemos la oportunidad de estar con ellos muchísimo más tiempo, pues también es un buen momento como para evaluar cómo ha sido mi vida con este hijo que tengo ahora en casa, que está creciendo y que está teniendo una cantidad de necesidades que seguramente yo no estoy pudiendo satisfacer y no estoy pudiendo conocer. Como padres es importante conocer. ¿Cómo saber si un adolescente está en crisis? ¿Cuáles son esas características específicamente, María Elena, que debemos saber? Mira, un adolescente está en crisis básicamente cuando su conducta cambia de manera, pero bastante evidente. Es decir, nosotros tenemos adolescentes que de alguna forma van muy poco haciendo cambios y forman parte de ese desarrollo evolutivo que ellos van teniendo por el tema hormonal y por el tema emocional. Pero un adolescente realmente en crisis comienza a mostrar de manera muy frontal sus desacuerdos, sus desavenencias, sus molestias, sus rencores, porque además es como que ya llegó al límite de toda su emocionalidad. Entonces muchísimas familias pues lo que hacen es pelear con estos muchachos, lo que hacen es restringir, lo que hacen es de alguna manera tratar de castigar todas esas conductas, cuando la verdad que no estamos buscando de dónde salió, qué fue lo que ocurrió y cómo vamos a hacer para solventar todo esto. Los adolescentes en crisis tienen una manera muy particular de mostrarse, y es bajo la indiferencia. Tienen gestos muy particulares en su cara, tienen modismos que utilizan, silencio, se vuelven prácticamente monosílabos ante cualquier pregunta. Entonces existen esos signos que, como decía al principio, pues a veces dejamos pasar, a veces queremos controlar de una manera bajo la presión y bajo el conflicto, y eso no va a funcionar. Con un adolescente en crisis esas cosas no funcionan. Funciona mucho la mediación, la observación y sobre todo la corrección. Y la corrección desde el análisis, y la corrección desde darle fundamentos a ese adolescente para saber que estoy preocupada y que necesito ver cómo puedo ayudarle. Entonces, existen un montón de herramientas
para poderlos trabajar, pero sobre todo creo que comienza con un trabajo del papá y luego un trabajo con el hijo. Hay ciertas situaciones, María Elena, que los padres en el pasado no resolvimos. A esto me refiero antes de la pandemia. A esto justamente me refiero a esas conductas inapropiadas que no tomamos en cuenta en su debido momento y actualmente repercuten. Pero ¿cómo es ese abordaje que deben tomar o que deben hacer los padres ante estos adolescentes en crisis? Mira, una cosa bien interesante, Claudia, sería en principio reflexionar sobre cómo fue mi primera infancia con este niño. Si yo en la primera infancia no utilicé límites, si yo en la primera infancia no utilicé normas, si yo en la primera infancia no corregí todas aquellas conductas inadecuadas, a veces no fui capaz de ver qué tanto mi conducta personal, es decir, sobre todo en el caso de padres divorciados, que todavía a estas alturas de la adolescencia con sus hijos siguen teniendo conflictos con su expareja, si todas aquellas situaciones que se presentaron a lo mejor de alguna condición neurológica, cognitiva que ese muchacho puede haber presentado, bullying en el colegio, no lo resolvimos a tiempo. Obviamente ahora en la etapa adolescente se hace muchísimo más complejo, porque yo como papá debo reflexionar todo aquello que yo hice como padre, todo aquello que yo, en qué momento estuve presente y cuándo no, porque obviamente al tener ahora el adolescente conmigo, al tener que enfrentarlo ante toda esa cantidad de conducta, pues lo que me puede salir es un montón de facturas que me tenían guardadas en una gaveta que podrían crear una crisis peor. Entonces yo siempre digo que cuando veamos que la situación se está saliendo del carril, lo correcto sería buscar ayuda terapéutica, acompañamiento terapéutico, porque hay situaciones en particular con los adolescentes que no son tan sencillas de trabajar. Hay dos cosas muy importantes. Primero, la historia que trae el adolescente y luego su propia evolución. Todo aquello que él ha aprendido con sus propias herramientas, con las que ha visto, con las que ha adquirido él mismo y sobre todo ese proceso emocional que está viviendo a nivel energético, a nivel bioquímico de su cuerpo, que no sabe cómo trabajarlo. Entonces es un tema bastante complejo que necesita ayuda. Mencionaste algo muy importante y es que si queremos ver, y lo voy a anotar, cambios diferentes en nuestros hijos, pues el trabajo debe comenzar por los padres, específicamente, María Elena. Pero ¿a qué especialistas deben recurrir estos mismos pues para manejar esta situación, para manejar a un adolescente que sin duda es una etapa difícil, y más estas conductas que están arrojando actualmente en esta cuarentena? O sea, ¿cuál sería esa o cuáles serían esas recomendaciones, María Elena? Bueno, Claudia, vamos a aprovechar que esta es nuestra última pregunta para darle detalladamente qué es lo que cada familia necesita. Fíjate, si este adolescente está pasando por un proceso de muchísima tristeza, si ha dado indicios de quererse suicidar, si ha dado indicios de que se ha cortado en algunas oportunidades, si ha estado vistiéndose de negro, por ejemplo, constantemente, si ha estado incomunicándose de la familia, de los amigos, y ha estado dando muestras muy profundas de depresión, el psiquiatra es el camino. Y yo no quisiera con esto que los papás se asustaran cuando hablo del psiquiatra, porque realmente el psiquiatra es quien tiene las herramientas y además tiene la medicación que su hijo en este momento necesita para salir de ese proceso. Y eso además es un proceso que necesita acompañamiento. Si por el contrario nuestro adolescente lo que está teniendo son problemas emocionales de autoconocimiento, está teniendo problemas de bullying, está teniendo problemas de relacionarse con su familia, de relacionarse con sus amigos, el psicólogo, el terapeuta y el orientador de familia podría acompañarnos en este proceso. Si por el contrario tenemos entonces un adolescente con problemas cognitivos, con problemas de aprendizaje profundo, que de alguna forma ha estado acrecentando esas debilidades, pues debería de alguna forma buscar un psicólogo especialista en el área educacional para que lo apoye y los ayude en todo este proceso. Yo siempre digo, si usted conoce un buen pastor, un buen sacerdote, un buen orientador, en mi caso particular que soy orientadora de familia, siempre estamos prestos a ayudar y a acompañar a las familias que se dan la oportunidad de entender que este adolescente que hoy tengo con problemas en mi casa va a ser el hombre del futuro que este país necesita. Y la única forma que tengo para acompañarlo y para ayudarlo es ayudándome yo, ayudando a mi hijo y por supuesto con la ayuda del terapeuta logramos una triada maravillosa que da unos resultados geniales. Bueno, yo me voy a despedir diciéndote que
que estoy encantadísima de estar en tu programa, que como siempre pongo a la disposición de ustedes en mis redes sociales, en Instagram y en el Facebook es Coach María Elena. Mi teléfono personal es 0414-094-2060 y en mis redes sociales pronto hablaremos del blog, que es un proyecto que está en camino. Así que gracias, Claudia, muchísimo éxito para este programa en pandemia, que ha sido un gran desafío para todos, y te deseo mucho éxito. María Elena González, coach, muchísimas gracias por acompañarnos y me gustó muchísimo, ya noté esa frase, y es que si queremos ver conductas diferentes en nuestros hijos, el trabajo debe comenzar por nosotros. Mencionaste también algo muy importante, y es que debemos corregir a tiempo esas conductas inadecuadas para que en el futuro eso no repercute y influya de gran manera en el ámbito familiar. Amigos, momento de despedir nuestro programa del día de hoy. Soy Claudia Montes y recuerden que si ustedes tienen algún tema que les gustaría que abordáramos aquí con nuestros especialistas, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de Instagram @salud_y_piso. Y recuerden también sintonizarnos los días el lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana para que disfruten de un programa cargado en materia de salud. Recuerden igualmente hacer ejercicio, comer saludable y pensar en positivo. Nos vemos en otra entrega de Salud y Algo Más. Salud y algo más.